Vamos a escuchar un poco al doctor Eduardo Fernández respecto a lo que usted manifiesta, para ver, creo que su explicación está acertada en torno a la variable que él plantea, pero sería bueno que usted la escuche para que nos dé su comentario. Escuchemos a ver qué nos dijo en una entrevista reciente el doctor Eduardo Fernández. El presidente Pérez ganó las elecciones contra mí porque le ofreció a los venezolanos que si él era presidente de nuevo, volverían los tiempos de la bonanza económica del año 74, cuando él había sido presidente por primera vez. Bueno, eso terminó siendo un fraude, porque tanto Pérez como sus colaboradores sabían que eso era imposible, retroceder al 74, y que había que hacer unos cambios que, por cierto, Pérez, o mejor dicho, sus asesores lo convencieron de que había que hacer cambios en la dirección de liberalizar la economía y democratizar la democracia. Pero eso iba contra lo que él había ofrecido en la campaña. Entonces, el Caracazo, en buena medida, yo creo que fue la respuesta de un pueblo que había sido invitado a una fiesta. Voten por mí para volver a la fiesta de la Gran Venezuela, que así se llamó el primer periodo de Pérez. Y después que ganó las elecciones, anunció un programa de gobierno que era una invitación a un velorio. Entonces, me invitaron a una fiesta y ahora me están llevando para un funeral. Y la gente se sintió desconcertada, pero bueno, si votamos para ir a una fiesta y ahora nos llaman para un programa de austeridad. Según el doctor Eduardo Fernández, pues la clave está en ese programa, esa variable que sorprendió a los venezolanos y por ahí se vino el Caracazo. ¿Usted qué opina al respecto? En primer lugar, hay que recordar que el Caracazo tuvo lugar el 27 de febrero de 1989. El presidente había asumido el cargo el 2 de febrero de 1989. O sea, todo este proceso de disturbios tiene lugar prácticamente 3 semanas después de haber asumido la presidencia del presidente. ¿Cómo se le puede atribuir a las políticas del gobierno cuando ni siquiera el presidente había tenido tiempo de calentar la silla sobre la cual estaba sentado en su despacho de Miraflores? En este libro, Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces, explicó con lujo de detalles una serie de acontecimientos, de anécdotas, de hechos absolutamente verificables que aclaran lo que acaba de decir el doctor Eduardo Fernández, un venezolano muy calificado al que le tengo mucha admiración y respeto. Pero, por ejemplo, yo trabajé al lado del presidente Pérez. Recuerdo que estábamos en unas conferencias en Estados Unidos. Volamos de Estados Unidos directamente a Maracaibo, la capital del estado Zulia, porque tenía programado el presidente, el candidato para ese momento, la presentación de su plan de gobierno. Y en su plan de gobierno, que está muy bien detallado en este libro, presentado en Maracaibo, el presidente Pérez indica que ya no podemos seguir con esa política de subsidios indirectos, explica que no podemos seguir con esas políticas que se estaban llevando a cabo a través de Recadi, que era un régimen de cambio diferencial que entregaba dólares preferenciales a los venezolanos. Habla y propone, como lo hizo también Eduardo Fernández, porque en eso coincidieron en plena campaña electoral, el proceso de reforma del Estado, de impulsar la descentralización. O sea que el presidente Pérez no le mintió a los venezolanos. Que la gente esperara que se iba a vivir en medio de una bonanza, eso no se correspondía con las líneas maestras de los planes que dio a conocer el candidato presidencial en ese entonces, el expresidente Carlos Andrés Pérez, ni mucho menos con la realidad económica de un país que cuando el presidente Pérez asume su segundo gobierno, habían compromisos por el orden de los 5.000 millones de dólares suscritos en cartas de intención a través del gobierno del expresidente Jaime Lucinchi, y en las reservas habían menos 300 millones de dólares.